que sea tu espíritu revelándola a nuestro espíritu, fortaleciéndolo, precioso Dios santo y poderoso, para que cobre vida, precioso Dios santo y poderoso. Deshaga, Señor, cualquier cosa que pudiera venir a estorbar, Señor, esta su palabra, cualquier distracción, cualquier cansancio, agotamiento, Padre, desintégrelo usted, precioso Dios santo y poderoso. Y también, Señor bendito Dios, cualquier distracción, deshágala completamente, establezcanos en su buena, santa y perfecta voluntad para que podamos ser buena tierra y así dar fruto al 100% en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a leer Hechos 1:8 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra del Señor nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, primero vamos a hacerle testigos, ¿dónde? En los más cerquitas, ¿verdad? En Jerusalén, en la casa. Entonces necesitamos ser testigos en la casa, pero para ser testigos en la casa tenemos que, ay Dios, tenemos que respirar hondo y profundo, ¿verdad? Porque tenemos que dar un buen testimonio, si no, ¿cómo somos testigos? Si los que están mirándonos cerquitas consideran que no somos de buen testimonio, ¿usted cree que nos van a escuchar? No nos van a escuchar, ¿verdad? Entonces necesitamos pedirle al Señor que Él nos limpie y nos purifique para poder dar un buen testimonio, para que ellos puedan acercarse a nosotros y puedan confiar en nosotros. Porque ese es el problema, ¿verdad? Que cuando nosotros les hablamos y les hablamos de la palabra y les decimos lo que la palabra es, y cuando ellos miran nuestro caminar, ellos dicen, no, esta persona no habla por hablar. Entonces necesitamos nosotros entrar, ¿verdad?, en esa presencia gloriosa donde el Señor nos va limpiando, nos va arrancando todo lo que estorba para que podamos ser de buen testimonio a los demás. Y ellos puedan verdaderamente mirar a Cristo en nosotros y no que somos de doble ánimo, ¿verdad? Eso no es bueno. Para recibir el poder que imparte el Espíritu Santo, quien nos lo ofrece para que seamos testigos de Jesús. Tú ya tienes el poder que Dios te ha dado en Cristo Jesús por su Espíritu. Y vamos a leer Lucas 3:16 y nos dice la palabra del Señor. Respondiendo Juan, diciendo, a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, mire. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder testificar a los de nuestra casa y después a los demás de afuerita? El fuego del Espíritu Santo, al Espíritu Santo y el fuego. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque es su presencia gloriosa la que nos va a ir guiando, ¿verdad? Y la que nos va a ir enseñando y la que nos va diciendo, esto no estuvo tan bien dicho. Esto que hiciste acá, eso estaba fuera de lugar, y ahí nos va corrigiendo, ¿verdad? Y él, porque él, a él le urge que nosotros nos alineemos a su voluntad para que podamos ser de buen testimonio. Porque mire, todo lo que hay bueno en nosotros, Dios lo puso. Pero todo lo malo, todo lo distorsionado, todo lo malformado, todo lo que está feo, eso lo trajo el diablo. Y a veces nosotros, porque ¿en qué cultura hemos crecido? ¿En qué cultura nacimos y en qué cultura crecimos? Eso aprendimos y eso es lo que seguimos viviendo. Como dicen, ¿verdad? Tenían un dicho que decían, puedes sacar a Egipto de tu corazón, puedes salir tú de Egipto, pero no puedes sacar a Egipto de tu corazón. Podemos salir de la esclavitud del pecado, pero no sacamos la esclavitud del pecado de nuestro corazón. O sea, nuestro corazón todavía está ahí, la esclavitud. Entonces necesitamos el fuego del Espíritu para que se rompa esa esclavitud que ha estado ahí operando por tantos años. Por decir así, estamos viendo el corito, ¿verdad? Tengo gozo en mi alma y todo. Estamos contentos y gozosos, pero nos damos la vuelta, ¿verdad? Y ya estamos pensando pensamientos que vienen del diablo. Pensamientos que nos están dañando, que nos están impidiendo ser lo que debiéramos de ser. Para que cuando alguien se nos acerque, ¿cómo estamos? De malas, enojados. Nadie nos hizo nada, pero nuestros pensamientos. ¿Y quién los trajo esos pensamientos? El enemigo. ¿Pero por qué no los reconocimos y dijimos, esos pensamientos no vienen del Señor? Porque estamos acostumbrados a esa vida.
Entonces, por eso necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros y que con su fuego consumidor venga libertándonos. Para recibir poder, estamos diciendo, ¿verdad?, que necesitamos al Espíritu Santo y su fuego. Eso también nos lo dice en Mateo 3:11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mío, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mire, qué tremendo está esto si le ponemos atención. Dice Juan el Bautista, yo los estoy bautizando para que se arrepientan. O sea, yo los estoy llamando al arrepentimiento y los estoy sumergiendo en ese arrepentimiento, porque bautizo es lo que quiere decir sumergirlos. Entonces, yo los estoy sumergiendo en el arrepentimiento, pero falta más. No es solo arrepentirnos, porque nos arrepentimos, pero al ratito estamos haciendo lo mismo. Al ratito tenemos los mismos pensamientos, que ya nos habíamos arrepentido, que ya los habíamos entregado al Señor. Y al ratito otra vez los tenemos ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos lo que sigue, el Espíritu Santo y el fuego. ¿Para qué? Para que seamos libres de todo eso, para que seamos liberados de todo eso y podamos creer verdaderamente en la palabra de Dios. Porque ahí es donde está el problema. Nosotros decimos, ¿verdad?, que conocemos la palabra. Hay muchos más que tienen más años que yo en el Evangelio y han leído la Biblia quizás muchas más veces que yo, pero todavía de repente no estamos tan confiando tanto en la palabra como debiéramos. Todavía creemos o confiamos más en lo que vemos que en lo que está en la palabra, porque lo que está en la palabra dice que es por fe. Pero nosotros a veces queremos que se vea. A veces dice, es que yo lo digo por lo que veo. Pero si lo que vemos es engañoso. Tenemos que ir por fe, no por lo que vemos. Es que yo lo digo por lo que estoy mirando. No, pero es que yo lo estoy mirando, sí, pero deje de mirarlo y ahora dígalo por fe. Ahí está el problema, ¿verdad? Que nosotros a veces estamos declarando por lo que vemos y eso es engañoso. Recibiremos el poder que abre los ojos del corazón, mire. Eso es algo que necesitamos, que se abran los ojos del corazón, más cuando las personas no quieren escuchar del Evangelio. Cuando hay personas que no quieren escuchar del Evangelio, tenemos que clamarle al Señor, ábrele los ojos del corazón, para que pueda estar atento a tu palabra. Yo hace muchos años, fíjese, a mí no me gustaba un predicador que mi mamá escuchaba en aquellos años. Y no me gustaba mucho porque las cosas que decía, a mí me parecía que él insultaba a la gente. De la manera de él de exponerla, o como hacía la palabra, o exponía los mensajes que daba, a mí me parecía que insultaba a la gente y por eso no me gustaba. Era algo que yo rechazaba dentro de mí porque no me gustaba esa manera como se dirigía a la gente. Pero ¿cómo obra Dios? Fíjese. Yo estaba relimpiando el garage de la casa y bajé todo el garage, tenía cómodas en las paredes y había que acomodar todas las cosas en las paredes, pero había muchas cosas desordenadas en las cómodas y entonces había muchas cajas en el piso. Y me puse a sacar todo lo de las cómodas para organizar y ordenar, tirar lo que no servía y ordenar lo que sí servía para que hubiera más espacio. Pues me pasé toda la mañana hasta como a las 4 de la tarde, limpiando el garage. Y mi mamá cosiendo ahí, mire, con el mismo casetito, porque en aquel tiempo eran casetes, y le daba vuelta al mismo mensaje, y duraban 1 hora, pero ella una, otra y otra. Y yo empecé a limpiar ahí como a las 10 de la mañana, hasta como a las 4 de la tarde, ¿cuántas horas pasé escuchando el mismo mensaje? Hasta que, mire, Dios me abrió el corazón. Dejé de estar escuchando, porque primero estaba enojada. ¿Por qué mi mamá me tenía ahí escuchando algo que no me gustaba? Y luego aquella persona como insultaba tanto a la gente, ¿cómo no se daba cuenta mi mamá lo que estaba pasando? Y bueno, yo estaba enojada primero, pero ya después empecé a ignorar los insultos que me parecían a mí y empecé a escuchar lo que estaba detrás, lo que estaba diciendo, lo que llevaba y empecé a entender y a mirar que lo que estaba diciendo tenía razón, como que algo conectaba. Entonces le empecé a poner atención a lo que, no tanto a las palabras que se me parecían feas, sino a lo que realmente era la palabra, y empecé a entender que sí que sí tenía algo de lógica, y dije yo, bueno, empecé ahí a escuchar el mensaje, pero no el de él, empecé a buscar otros.
Pero la cosa es que ahí Dios me abrió el corazón para que escuchara la palabra, para que escuchara el mensaje, aún a través de alguien que no me gustaba. Mire cómo es Dios, tan grande y tan maravilloso, ¿verdad? Entonces, vemos, la verdad, que necesitamos eso, que Dios nos abra el corazón y orar por aquellos que no han escuchado, que Dios les abra el corazón. En Hechos 16:14 nos dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mire, eso hizo Dios conmigo, abrió mi corazón para que yo estuviera atenta a lo que estaba diciendo el predicador. Que no estuviera juzgando lo que no me gustaba, sino que oyera la palabra. Y eso hizo conmigo. Y eso necesitamos que Dios haga con nuestros familiares. Con aquellos que tenemos que testificar de cerquitas, ¿verdad? Pero que por alguna razón no les ha entrado la palabra. Están como yo, ¿verdad? Reacios, no quieren. Pero Dios puede hacerlo. Si lo hizo conmigo y a través de alguien que ni siquiera me gustaba cómo compartía. Pues Dios puede hacerlo con todos. Nada más tenemos que orar y pedirle al Señor por ellos. Que Dios les abra el corazón para que la palabra, ellos capten la palabra, para que el mensaje les llegue al corazón. Recibimos el poder para hacer caer las escamas de los ojos, para conocer la verdad que nos hace libres. En Hechos 9:18 nos dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Mire, este era Saulo, cuando él iba a perseguir a la gente, a los cristianos, Dios ahí le cegó los ojos y cuando vino un siervo del Señor a orar por él, al instante dice que se le cayeron como escamas de los ojos. También necesitamos eso, ¿verdad? Que se nos caigan esas escamas. Yo creo que ahí en ese tiempo que pasé ahí escuchando la predicación una y otra vez la misma, que me cayeron las escamas de los ojos. El Señor hace eso, ¿verdad? Y eso necesitamos, que Dios sobre en el corazón de nuestros hijos, que Él les quite esa dureza, ¿verdad? En Juan 8:32 nos dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire, eso debe de ser nuestra oración, que el Señor abra el corazón, que les quite las escamas de los ojos y que su verdad los haga libres. Porque están atados con la mentira, están atados con el engaño, están atados con lo que ellos miran, palpan y sienten, con lo que ellos creen. Entonces necesitan conocer la verdad para que puedan ser libres. Para que la verdad los haga libres. Y esa es la necesidad, ¿verdad?, que hay. Recibiremos el poder para arrepentirnos de nuestro mal camino y cambiar de vida. Mire, también eso necesitamos, arrepentirnos de nuestro mal camino y cambiar de camino, cambiar de vida. Porque si nomás decimos, oh, yo sí me arrepiento, pero sigo en la misma, ¿de qué sirvió? Y aparte la palabra dice, arrepentir quiere decir cambiar de rumbo. Es como yo voy para allá y me arrepiento de ir para allá y me regreso para acá, ¿verdad? O me voy para otro lado, porque me arrepentí de ir a donde iba. Eso es arrepentirse, cambiar de rumbo, dejar de hacer aquello que estaba haciendo. Pero cuando yo no me arrepiento, ¿verdad? Cuando yo nada más me remuerde algo, que se me hace como cuando alguien, ¿verdad?, lo sorprenden haciendo algo malo, como el niño. El niño está entretenido haciendo una travesura, ¿verdad? Y llega el papá y se asusta. Y hasta se pone así, y hasta empieza a llorar y haciendo puchero porque para que no le castiguen, ¿verdad? Para que no le den su correctivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño no se arrepintió. El niño nomás se asustó porque nos vio a nosotros. Pero al ratito lo va a ir a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque él no se arrepintió. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Muchas veces no nos arrepentimos verdaderamente. El arrepentimiento tiene que venir del corazón, es un quebrantamiento del corazón. Es cuando viene ese quebrantamiento del corazón, cuando nosotros rompemos con aquello que estábamos haciendo. Y entonces cuando hay ese arrepentimiento, ese quebrantamiento de corazón, ese rompimiento, ya no queremos seguir haciendo aquello porque sabemos que con aquello estamos lastimando el corazón de Dios. No solo estamos lastimando a los demás que nos rodean y a nosotros mismos, porque si nosotros supiéramos que con cada cosa que hacemos
que no es agradable a Dios, nos estamos lastimando a nosotros mismos. Y estamos lastimando a los demás, pero sobre todo estamos lastimando el corazón de Dios. Y entonces por eso necesitamos, ¿verdad? Arrepentirnos verdaderamente y salir de aquello. Por eso nos dice en Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Cuándo? Cuando nosotros reconozcamos que estamos haciendo las cosas mal, que no estamos yendo por el camino correcto, cuando reconozcamos, porque mire, esta palabra el Señor no se la dio a los que no lo conocen. Dice, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que clamar a Él, nosotros somos los que tenemos que arrepentirnos, como yo no sé si usted se acuerda, pero cuando estaba Daniel orando, Daniel hizo la oración como incluyéndose él mismo, aunque él no había hecho todos los pecados que habían hecho los demás del pueblo, pero él se incluía en la oración como si él mismo hubiera sido partícipe de todos aquellos pecados. Nosotros a veces creemos que porque yo no hice nada, no, tenemos que incluirnos, o sea, sentir el dolor, el sufrimiento de Dios al mirar aquello, pero también al mismo tiempo el arrepentimiento por haber pecado en contra de Dios, por haber lastimado su corazón. Y eso necesitamos hacerlo para poder romper con la esclavitud que hay, la esclavitud al pecado, la esclavitud al mundo, la esclavitud a nuestros deseos. Porque mire, muchas veces nosotros no hacemos lo que Dios quiere a causa de nuestros propios deseos. Porque yo deseo ir a la playa cuando es día de culto. Porque yo deseo ir a comer cuando es día de culto. Porque yo deseo esto en vez de hacer lo que Dios dice que haga. Entonces, soy yo misma la que me estoy interponiendo a los deseos de Dios. Yo misma. Entonces necesitamos por eso clamar a Dios para que nos libere de todo eso y nos haga libres de todo eso. El Espíritu Santo. Punto número 2, el Espíritu Santo nos ofrece su poder. En Mateo 11:28 nos dice la palabra del Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mire, aquellos que están, y todos hemos estado y estamos cansados y cargados. Y dice la palabra que vengamos al Señor. No dice que vayamos a buscar a este o aquel o aquel o aquel. Córrele con el doctor, córrele con aquel que te ayude con la carga. Ve y busca a quién. No, venid a mí. Eso dice el Señor, que los que se sienten cargados, cansados, vengan a Él. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Se te hace pesada la carga? Corre de rodillitas. ¿Se te hace que es muy difícil? Corre de rodillitas. ¿Tienes problemas? Corre de rodillitas. ¿Sientes que ya no puedes más? Corre de rodillitas. Eso es lo que necesitamos hacer, ir a Él para que Él nos quite esa carga y nos dé el descanso. ¿Quién no necesita descanso? Y cuando van bien cargados, todos necesitamos descanso. El Espíritu Santo nos ofrece el poder para leer y entender su palabra. Mire, yo he oído mucha gente que dice, yo leo la palabra y no la entiendo. Leo la palabra y me quedo dormido. ¿Por qué? Porque no le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que leemos y a leer, porque muchas veces necesitamos ayuda hasta para leer. Yo a veces me gusta leer en la mañana sin lentes, entonces abro la Biblia y las letritas se me hace que están muy chiquitas, no están tan chiquitas, ya están grandes, pero ya mis ojos están menos. Entonces le digo, Señor, ayúdame a leer claramente y rápido empiezo a ver las letras ya bien como están. Pero necesitamos pedirle al Señor que nos ayude para poder entender. Y también necesitamos pedirle al Señor, Señor, enséñame, ayúdame a orar por esta persona. Porque yo no quiero orar en la carne, quiero orar con la palabra que viene de ti, porque esa es la que va a romper. Lo que a mí se me ocurra, lo que yo crea, eso no sirve de nada. Lo que es del Espíritu, ¿verdad? Eso es lo que va a traer la solución a la persona. En 1 Corintios 2:10 nos dice la palabra del Señor, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña,
aún lo profundo de Dios. Mire, todo lo escurriña el Espíritu Santo. Conoce hasta lo profundo de Dios. Entonces, ¿cómo no preguntarle a Él, verdad? Si lo conoce todo. Lo sabe todo. El Espíritu Santo nos ofrece el poder para conocer a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 2:11 nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios como el Espíritu de Dios. Mire, ¿quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Y quién nos conoce a nosotros exactitos como somos? Ni la mente nos conoce. El Espíritu que está dentro de nosotros. Ese es el que sabe todo. Por eso es que a veces estamos ahí diciendo una cosa y de repente oímos esa vocecita ya. Así no era. Porque es el Espíritu que nos está convenciendo ahí, que no digamos lo que no era, que no exageremos, o que recordándonos cómo era lo que teníamos, lo que estamos diciendo. El Espíritu Santo nos ofrece su poder para renovar nuestra mente, mire. Nosotros necesitamos renovar la mente. No podemos seguir con esa mente de antes de venir al Señor, o de ayer mismo, o de hace unos 5 minutos atrás, porque esa mente estaba para ese tiempo, pero necesitamos renovarla a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Él me está diciendo? Y no seguir con lo de antes, ¿verdad? A veces hay personas que no digo se juzgan, pero se insultan solas, se echan cargas solas, se maldicen, esa es la palabra correcta, se maldicen solas. Soy una esto, soy una lo otro, no sirvo para, todas esas son maldiciones que se está acarreando, se está colmando, mire, para lo que no pueda caminar, no pueda avanzar. Y todas esas maldiciones a veces nos las ponemos nosotros mismos, por eso necesitamos renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para que podamos hablar la palabra alineada con la voluntad de Dios. Y no hablar la palabra que el diablo quiere, porque ¿quién cree usted que quiere que nosotros nos estemos diciendo que somos torpes, que no servimos para esto, que no servimos para lo otro? El enemigo. Él es el que quiere eso. Quiere que eso nosotros pensemos de nosotros, quiere que eso nosotros sintamos de nosotros y quiere que así empecemos a caminar. Y mire, y ya va uno a buscar. El otro día me decía una persona, me decía, fíjese que empecé a trabajar, pero me siento tan torpe. Claro, porque todas esas cosas que uno se va echando, ya siente uno que uno mismo enreda las cosas. Le agarran los nervios, le agarra el temor y uno mismo echa a perder lo que uno tenía que hacer. Uno mismo se pone para el fracaso. En 1 de Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, mire. Y eso es lo que pasa, mire. Usted háblele de las cosas santas a alguien que no conoce, o a alguien que recién entró al camino al Señor, o que ya tenga mucho tiempo, pero que no está muy unido al Espíritu Santo. Y se va a voltear y la va a mirar como que está loca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para estas personas las cosas espirituales son locura. Si usted le habla por fe a alguien que no conoce nada de eso, va a decir que está loca. Y al manicomio voy a parar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no discierne lo espiritual. Ahora si nosotros, cuando ya empezamos a discernir lo espiritual, ahí es donde vamos creciendo espiritualmente. Punto número 3, necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Primera de Corintios 2:12 nos dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Para eso, mire, no es para que otra cosa, para que sepamos, porque si yo sé lo que yo tengo, mire, si alguien, un pariente, ¿verdad? Muy rico, que no creo que tenga, pero si un pariente muy rico llega a fallecer y me deja una herencia, deja un testamento ahí, y el testamento está allá, pero si yo no sé de qué me sirve. Pero si viene alguien y me dice, mira, ahí
hay un testamento a tu favor, te dejaron una herencia. Ve a reclamar. Entonces yo ni tarde ni perezosa, ¿verdad? Rapidito me voy a reclamar. Mire, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos dice, aquí está un testamento. Empieza a leerlo para que te enteres lo que te dejaron. Y eso es lo que va haciendo el Espíritu Santo. Nos lleva a leer la palabra y nos va mostrando la palabra para que vayamos entendiendo la herencia que hemos recibido, lo que Dios nos ha dejado. El versículo 13 nos dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mire, la sabiduría humana, ya hemos leído antes, ¿verdad?, que es satánica, diabólica y del mundo. No es una sabiduría que viene de Dios, es lo que enseña el mundo y es lo que trae el enemigo. Pero la sabiduría que viene de lo alto, esa es la sabiduría que viene del Espíritu y eso nos lleva a lo espiritual. Y dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Miren nomás. ¿Cuándo hubiéramos pensado, verdad, que el respeto a Dios es el principio de la sabiduría? ¿Por qué? Porque si yo respeto a Dios, no me voy a meter en cualquier charco. No me voy a meter en cualquier lugar, no voy a hacer cualquier cosa, no voy a hablar lo que no conviene, no voy a estar escuchando lo que no conviene, no voy a estar viendo lo que no conviene, porque respeto a Dios y porque el Espíritu Santo mora en mí, ¿verdad? Y lo que yo mire, lo mira Él sabe que lo estoy mirando. Lo que yo oiga, Él sabe que lo estoy oyendo. Entonces yo no quiero entristecerlo y porque no quiero entristecerlo, no lo voy a hacer. El poder del Espíritu Santo morando en nosotros es lo que nos lleva a perder el miedo, la timidez y la vergüenza para testificar a otros. Mire, cuando uno no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, son muy pocas las personas que se atreven a dar testimonio. Son muy pocas las personas que se atreven a hablar de la palabra del Señor. Pero cuando la persona ya recibió el Espíritu Santo le quita ese miedo. Mire, fue bien curioso, cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, yo estaba en la casa solita haciendo comida. Ahí estaba, y de repente miré una jaula, pero la jaula, en vez de tener los alambritos, tenía cadenas. Y estaba agarrada de arriba, y empecé a ver cómo las cadenas iban cayendo. Se iban cayendo y se iban cayendo, y a conforme se iban cayendo las cadenas, yo me sentía más libre. Ya no sentía preocupación, ya no tenía miedo. Pero lo curioso fue que cuando alcé los ojos, miré que andaba una paloma ahí, yo creí que la paloma se me había ido y dije, se me fue el espíritu y yo creía que me iba a morir. Ese era el problema mío, que creí que me iba a morir. Pero no, porque yo lloraba y lloraba y lloraba, pero yo no tenía ni preocupación, ni miedo, ni nada. Nomás lloraba y lloraba y lloraba y no sabía ni por qué lloraba. Pero yo lloraba. ¿Era por qué? Porque el Espíritu Santo estaba yo haciendo su obra dentro de mi corazón, quitándome todos esos miedos, todo aquello que me ataba, todo aquello que me impedía hacer. Yo me sentía libre para que si el Señor me metiera su mano y me agarrara en ese ratito y me iba con el Señor, yo no iba a tener ninguna preocupación de nadie porque sabía que Dios estaba en control de todos los demás. Y antes de eso yo me afligía por todo el mundo. Pero de ahí para adelante yo dejé de afligirme. Yo dejé de atormentarme porque empecé a entender que es Dios el que tiene el control de las cosas y nada podemos hacer si Él no está de acuerdo. En 1 Corintios 6:19 nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Mire, el Espíritu Santo morando en nosotros y dice la palabra que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces necesitamos hacer las cosas de Dios. Necesitamos ser guiados por Dios, necesitamos ser enseñados por Dios porque Él es nuestro dueño. Pero cuando no lo entendemos, seguimos corriendo, mire, para allá y para acá y ni nos acordamos de preguntarle a Dios, ¿estás de acuerdo con lo que voy a hacer? ¿Estás de acuerdo con esto que estoy haciendo? No nos acordamos de preguntarle. ¿Por qué? Porque no pensamos que somos de Dios. Pero necesitamos entender eso, ¿verdad? Somos de Dios, le pertenecemos a Dios. El poder del Espíritu Santo pone en nosotros de nuevo gracia, sabiduría y el valor para hablar del amor de Dios sobre nuestras vidas.
Segunda de Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire, ¿qué es lo que nos ha dado Dios? Dios nos ha dado espíritu primero dice que nos ha dado espíritu de valor, ¿verdad? De poder. ¿Para qué nos da el poder? Para vencer todos los obstáculos que el enemigo levanta. El poder para creer en la palabra y vencer con la palabra, porque ¿qué es la palabra? La espada de doble filo. Entonces, si yo creo que tengo el poder para vencer, voy a vencer. Pero si yo creo que mi espadita no sirve, que no tiene bastante filo, pues ni siquiera la voy a usar. Y ahí me voy a quedar en esos mismos problemas. Pero si yo creo verdaderamente que tengo el poder para vencer, nada me va a estorbar, nada me va a impedir que yo logre conquistar aquello que ya Dios dijo que es para mí. Pero necesito conquistarlo, ¿verdad? Luego dice que nos da amor. ¿Por qué nos da amor? Porque el Señor no quiere que vayamos atropellando a la gente para conquistar lo que nosotros creemos que Él ya nos dio. Lo que Dios ya no nos dio, Él ya no lo dio, pero no tenemos que atropellar a nadie. Tenemos que ir con amor, impartiendo el amor que Dios ya puso en nosotros, el amor de Él, no el amor que si me quieres te quiero, ¿verdad? Como cuando están chicos en la escuela, ¿verdad? Y le dicen a los niños así, si tú me quieres yo te quiero, pero tú no me quieres yo no te quiero. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es benigno, es bueno. Entonces esa clase de amor tiene que haber en nuestro corazón para dar esa clase de amor a los demás. Y también dice que nos da dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es el poder para gobernarnos a nosotros mismos. Gobernar nuestros pensamientos, gobernar nuestra mente, gobernar nuestras emociones, gobernar nuestra voluntad. Gobernar nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies. No nos da potestad para gobernar a ninguna otra persona, solo a nosotros mismos. Mire qué tremendas. Y nosotros, a veces, queremos gobernar a todo el mundo y a nosotros no. Nosotros estamos ingobernables, pero queremos someter a los demás. Necesitamos aprender que el dominio propio nos lo dio el Señor para nosotros, no para los demás. Porque mire, a Eva le dijo, ¿verdad? Que el hombre se iba a enseñorear de ella y que del deseo de ella iba a ser para con el hombre. Pero eso fue cuando, después del pecado, en la que fue parte de la maldición, en la caída, ellos recibieron eso. Pero ¿por qué vino el Señor Jesucristo? A devolvernos todo lo que el diablo nos robó allá en la caída. Entonces ahora nosotros tenemos que entender eso. Nosotros no tenemos que tener ese deseo de andar enseñoreándonos de nadie. Dios nos puso a cada cual en su lugar. Cada uno nos dio un rol, nos dio una manera de ser y nosotros necesitamos alinearnos a lo que Dios dice, porque cuando nosotros vamos caminando fuera del lugar o fuera del camino que Dios estableció, imagínese usted, está un camino ahí hecho, el camino que Dios estableció para que nosotros vayamos por ese camino, pero nosotros rebeldes, mire, allá por el monte. Imagínese, nos vamos a aruñar, nos vamos a espinar, nos vamos a golpear con piedras, nos va a pasar cualquier cosa, un animal nos puede salir allá, y todo eso, ¿por qué? Nomás por no caminar por el camino que Dios trazó. Por rebeldía. Eso es, nada más, rebeldía. Entonces necesitamos dejar esa rebeldía y verdaderamente entender lo que Dios anhela, lo que Dios quiere de nosotros para que podamos caminar conformados a su voluntad. El versículo 8 nos dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Dice Pablo, preso yo, sino participa, le dice a Timoteo, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, mire. Y eso nos dice a nosotros, que no nos avergoncemos de hablar de la palabra de Dios y tampoco nos asustemos cuando veamos que hay aflicciones. Porque a veces vamos, ¿verdad? Y está una aflicción y dicen, no era de Dios. Mira lo que hay ahí, no era de Dios.
No vamos a buscar, Señor, si viene de ti, muéstrame, si no viene de ti, muévelo. Pero nos asustamos, ¿verdad? Y empezamos a hacer lo que no debemos. El versículo 9 nos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mire, nos llamó no por nuestras buenas obras, no por lo que nosotros éramos, sino por lo que Él ya había puesto en nosotros. Él ya puso en nosotros, mire, los talentos, los dones, para que nosotros hagamos lo que Él nos llamó a hacer. Pero hay de nosotros si vamos y los enterramos. Porque también dice, ¿verdad?, que al que les entierre se los van a quitar. Entonces nosotros no queremos eso, ¿verdad? Necesitamos ponerlos a trabajar. El poder del Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo el que nos ayuda a soltar nuestros deseos, planes, propósitos para hacer los de Él. Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire, ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso necesitamos darle libertad para que nos guíe en la oración también y en todas las áreas de nuestra vida. El versículo 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire, conforme a la voluntad de Dios. Por eso siempre tenemos que pedirle que nos ayude. Primera de Corintios 6:16 nos dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen, los dos serán una sola carne, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mire qué bonito. El que se une a una ramera se vuelve una carne con ella. Pero el que se une al Señor es un espíritu. No es carne, es espíritu. Es santo, es sagrado. Qué bonito, ¿verdad? Imagínense que nosotros nos unimos al Espíritu Santo, entonces nosotros escuchamos lo que Dios dice en los cielos porque estamos escuchando lo que el Espíritu Santo dice. Eso es hermoso, ¿verdad? Pero necesitamos unirnos. El poder del Espíritu Santo es el que nos ayuda a vencer la tentación. Primera de Corintios 6:18 nos dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mire qué tremendo. Y a veces ni cuenta nos damos, ¿verdad? Las cosas tan graves que dice la palabra y andamos ahí sin preocuparnos de nada de eso. El poder del Espíritu Santo es el que nos hace libres de nuestras bajas pasiones, del poder del enemigo, del poder del mundo y nos sana. Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire, así que nosotros no tenemos por qué estar llenos de miedo, llenos de preocupación por lo que pasa en el mundo. Tenemos que tener confianza que Él ya lo venció. En eso nos debemos de gozar, en eso debemos de estar gozosos, ¿verdad? Y también confiar plena y completamente para no estar llenos de miedo. Leemos Romanos 8:13, nos dice, porque si vivís conforme la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo la palabra, que si nosotros andamos buscando lo espiritual, vamos a vivir, pero si buscamos las cosas de la carne, ahí vamos a morir. ¿Y cuáles son las cosas de la carne? Pues todo lo que nos gusta, ¿verdad? Todo lo que nos gusta es de la carne. Y aquello que no nos gusta tanto es del espíritu, ¿verdad? Porque ¿a quién le gusta leer la Biblia? ¿A quién le gusta orar? Irse a hincar ahí, pasarse horas orando, pues siento como que pierde el tiempo, ¿verdad? Y esas son las cosas del espíritu y esas son las cosas que debemos buscar. Todo el tiempo que invertamos en la oración, en la lectura de la palabra, eso es lo que le da vida a nuestro espíritu. Todo el tiempo que le demos a la carne, eso le está quitando vida al espíritu mismo. Pero si lo entendiéramos de esa manera, nos ahorraríamos muchos problemas, pero a veces lo que pasa es que no lo entendemos así y por eso seguimos en esa situación. Necesitamos que el Señor nos abra los ojos
del corazón, ¿verdad? Para poder entender verdaderamente la palabra y que la palabra nos haga libres del engaño y de la mentira del enemigo. En 1 Corintios 6:20 nos dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros corazones y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire, tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu porque son de Dios. Y a veces nosotros se nos olvida todo, ¿verdad? Eso de que nuestro cuerpo y nuestro espíritu es de Dios, se nos olvida completamente y le queremos poner al cuerpo lo que sea y al espíritu nos olvidamos completamente de él. Cuando Dios dice que todo es de él, ¿verdad? Tenemos que usar nuestros miembros para alabar a Dios, para glorificar su nombre y para permanecer unidos a él. Porque mire, usted es el cuerpo para venir a la iglesia. Usted no se viene en el espíritu. Necesita el cuerpo para venir, para llegar. Entonces ahí está glorificando a Dios porque está usando el cuerpo para lo que Dios quiere. Pero cuando lo usamos para irnos a otra parte, cuando tenemos que estar aquí, ahí no estamos glorificando a Dios, ¿verdad? Y necesitamos aprender eso. Punto número 4, tienes el poder de Dios. Tú tienes el poder que Dios te ha dado en Cristo. Mire, el Señor Jesucristo ya nos empoderó. Ahora nosotros necesitamos responder a ese poder que Él ya nos dio. En Mateo 28:18 nos dice la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mire, ¿qué dice? ¿Que le dio un poquito nomás? No, le dio toda. Y toda es toda. No se quedó nada por fuera. Entonces, cuando Él nos está diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, quiere decir, Él gobierna sobre todas las cosas. Todas las cosas están sujetas a Él. Nada está por encima de Él. Pero miren lo que sigue diciendo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el Señor Jesucristo, después de que fue crucificado, cuando Él viene esos 40 días que pasa con sus discípulos, ahí, antes de ascender al cielo, Él viene y les dice, miren, toda potestad me ha sido dada, pero ahora yo les mando a ustedes. Y ahí es donde nosotros no hemos entendido, ¿verdad? Porque la orden es para nosotros, los discípulos ya pasó, eso ya se acabó hace muchos años, ellos cumplieron con lo que a ellos se les pidió. Ahora nos toca a nosotros cumplir con la comisión que a nosotros se nos ha encomendado. Y ahí es donde no entendemos, ¿verdad? Lo leemos y no nos ponemos a pensar que es una orden, que el Señor nos está diciendo, por tanto, id, es una orden, id, o sea, donde quiera que vayamos. Si vamos a la marqueta, si vamos a donde quiera que vayamos. Y mire, a veces creemos que tenemos que ir a testificar, a hablarle a las personas. Muchas veces damos un testimonio más grande con el comportamiento. Porque la gente ya está cansada de que les digamos cosas. La gente quiere ver testimonio. Que demos un buen testimonio. Eso es lo que va a mover el corazón de la gente. Porque mire, si nosotros vamos y le hablamos a toda la ciudad, pero no tenemos un buen testimonio, ¿de qué nos sirvió? Al contrario, hicimos que la gente se fuera más para atrás. Porque van a ver el testimonio que estamos dando y van a decir, no, para vivir como ellos, pues no. Mejor me alejo. Ya vienen lastimados, dañados del mundo y se acercan a nosotros y nosotros los damos para otro lado, como dice el Señor. Dijo que los sacerdotes de aquel tiempo, dijo que buscaban un proselito, un discípulo, lo buscaban por cielo, mar y tierra, y cuando lo tenían, lo hacían 2 veces más pecadores que ellos. ¿Por qué? Porque el mal testimonio que ellos daban, perdía a la persona. Y a veces estamos así, ¿verdad? Dando el mal testimonio. Necesitamos trabajar en el testimonio. Porque dice la palabra, ¿verdad? Que dice que vamos a dar ese testimonio, va a ser el que va a hablar. Entonces necesitamos que nuestro testimonio hable bien. Y no que hable mal, ¿verdad? Porque imagínense el mal testimonio, qué gusto, ¿a quién le va a agradar?
El versículo 20 nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, qué bonito. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. ¿Cuándo? Cuando nosotros empezamos a dar un buen testimonio, cuando nosotros empezamos a hacer lo que Él nos ha mandado. Él está con nosotros todos los días. Hasta el fin del mundo, mire. Qué bonita promesa nos da el Señor. Pero a veces nosotros la leemos nomás por encimita, ¿verdad? La brincamos y no le ponemos la atención que debemos de ponerle. Y ese es el problema, ¿verdad? Necesitamos hacer eso. A petición del Señor Jesucristo, Dios el Padre nos dio al Espíritu Santo, quien es nuestro consolador y nuestra guía. Y eso lo vemos en Juan 14:26, dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mira, que vino el Espíritu Santo a enseñarnos todas las cosas que no sabemos y a recordarnos todo lo que el Señor ya dijo. Todo lo que está aquí, Él nos lo va a recordar. Para eso está con nosotros. Y ya no hay excusa, ¿verdad? De que es que yo no sabía. Imagínese usted cuando estemos delante del Señor y empiecemos a decir, es que no sabía. ¿Usted cree que nos va a valer esa excusa? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Cómo le valió a Adán? ¿Cómo le valió a Eva? ¿Cómo le valió a la serpiente? No le valieron las excusas para nada. Dios lo conoce todo, lo sabe todo. Sabe que todo está al alcance de nuestra mano. Sabe que tenemos, mire, así como tenemos las fuerzas para hacer esto y aquello, tenemos las fuerzas para leer su palabra, tenemos las fuerzas para ir a buscarlo, tenemos las fuerzas porque Él nos las ha dado. Y porque no estamos y aún si estuviéramos en un hospital, todavía, mire, podemos leer la palabra o escucharla, no hay límite. Pero necesitamos buscarlo a Él con todo el corazón. Para recibir el poder, el Espíritu Santo nos ofrece el poder que necesitamos para ser testigos de Cristo. Él tiene el poder tú tienes el poder que Dios te ha dado en Cristo Jesús. En 1 Corintios 6:14 nos dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Mire, ¿nos va a dejar ahí donde estamos? No, el Señor nos levanta, pero necesitamos que buscarlo con todo el corazón para que Él nos levante. Mire, si pasamos 3, 4 horas haciendo algo que no aprovecha, pensando cosas que no aprovechan o haciendo cosas que no aprovechan, usemos parte de ese tiempo para buscarlo más, para orar más, para interceder más. Hay tanto por qué orar. Hágase una listita, ¿verdad? Y en su cuaderno y póngalo ahí, ¿verdad? Nombres y todo eso, y ahí va orando usted por cada persona. Le aseguro que se lo van a agradecer tanto. Y aún si no se lo agradecieran las personas, si no saben que usted está orando por ellos, eso no importa. Lo que importa es que usted está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer y el Señor lo sabe. Y el Señor le está mirando. Yo oro por mucha gente que yo ni conozco, que yo ni sé siquiera si se van a dar cuenta. Pero la satisfacción es que estoy haciendo lo que Dios quiere. Perdón. Entonces esa es la satisfacción más grande, ¿verdad? De saber que Dios está obrando, que Dios nos está usando para aquello. En Isaías 42, versículo 7 nos dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Mire, perdón. Para eso el Señor nos levanta. No nos levanta para que volvamos a sentarnos. Nos levanta para lo que dice Isaías 42:7, para que abra los ojos de los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? Aquellos que no conocen al Señor. Para que saques de la cárcel a los presos. ¿Quiénes son los que están presos en la cárcel? No está hablando de la cárcel física, ¿verdad? Está hablando de las cárceles del alma, del corazón. Esos que están ahí encarcelados, esos que no saben qué hacer, que están sufriendo. Y también dice de las prisiones. ¿Cuáles prisiones? Las prisiones de tormento. Las prisiones donde están atados en el poder de las tinieblas.
Dice, las prisiones en los que moran en tinieblas, mire. Todo eso nos manda el Señor a hacer. Pero nosotros necesitamos buscarlo a Él con todo el corazón. ¿Para qué? Para escuchar la voz del Espíritu con claridad y saber qué hacer en cada situación. Acuérdese como a Pablo, el Señor, él quería entrar en una ciudad y el Espíritu Santo le dijo, no, no entras ahí. Quería entrar a otra ciudad y el Espíritu Santo le dijo, no, ahí tampoco. ¿Por qué? Porque Pablo escuchaba la voz del Espíritu Santo y Pablo no entró en esas ciudades. ¿Por qué? Porque Dios no se lo permitió. Lo llevó a otra parte y allá hubo una cosecha más grande. Así nosotros necesitamos buscarlo para poder conocer su voz, porque si yo no lo busco, yo no busco al Señor, yo no conozco su voz. Y porque no conozco su voz, cualquier voz me va a engañar. Pero si yo conozco la voz del Señor, si ya sé que el Señor no me va a hablar con otra palabra que no sea esta palabra, entonces yo voy a estar segura. Y voy a saber qué hacer. Pero si yo no le conozco, si yo no estoy acostumbrada a su voz, se me va a hacer extraña a la mejor de él, ¿verdad? Cuando Samuel estaba chiquito y él no había escuchado la voz de Dios. Era un jovencito. Él no conocía a Dios. Y entonces Dios hablándole, Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel se levantaba y no miraba a nadie y se volvía a acostar y Samuel, Samuel. Entonces ahí va Samuel a ver a preguntarle a Elí qué era lo que quería, porque él creía que Elí era el que le hablaba. Entonces llega con Elí y Elí le dice, no, es el Señor que te habla. Y Samuel ya viene y entonces ya cuando vuelve a escuchar la voz, ella sabe que es Dios hablándole y entonces le dice, mira aquí. Nosotros necesitamos aprender a conocer la voz del Espíritu Santo para poder recibir ese poder. Porque, mire, el poder ya se nos dio, pero ahora falta que nosotros lo recibamos y creamos que lo tenemos. Porque cuando nosotros creemos que tenemos el poder, el enemigo ya no nos puede hacer frente. ¿Sabe cuándo nos hace frente el enemigo? Cuando nosotros estamos indecisos, cuando estamos inseguros, cuando estamos confundidos. Entonces el enemigo viene y nos desvía. Porque nosotros le damos lugar, ¿verdad? Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa, mi Dios eterno. Oramos, Señor, bendito Dios, santo y poderoso, para que tu palabra, Señor eterno, maravilloso, germine en cada uno de nosotros y dé fruto, Señor, como también en todos los que la están recibiendo a través de las redes, Padre. Oramos, Señor, para que sea una palabra preciosa, Dios, que se siembre en buena tierra, Padre bendito de gloria, y germine y produzca buen fruto, fruto que prevalezca. Precioso Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Rogamos, Señor, para que abra los ojos del corazón de todo aquel, Señor bendito Dios, santo y poderoso, que hemos tenido sus ojos cerrados, Padre. Ese corazón endurecido, precioso Dios, venga usted, Señor eterno, maravilloso, quitando, Señor, esa dureza del corazón, Padre. Quite las escamas de los ojos, mi Dios eterno, santo y poderoso. Háganos libre, Padre, para poder creer la verdad, precioso Dios santo y poderoso. Necesitamos, Señor, que usted nos bautice con el poder de su Espíritu, Padre. Venga usted bautizándonos, sumergiéndonos, precioso Dios santo y poderoso, en el poder de su palabra, Padre, para que podamos entenderla con claridad y podamos creerla, precioso Dios, verdaderamente, Padre, para que el enemigo no siga robándonos, no siga desviándonos del propósito divino, Padre. Clamamos a usted, eterno Dios santo y poderoso, para que descienda ese bautismo de su Espíritu, Padre. Oh, precioso Dios, sumérjanos, Padre, sumérjanos, precioso Dios santo y poderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos, precioso Rey santo y poderoso Dios. Venga usted, Señor eterno, maravilloso, santo y poderoso Dios, santo y poderoso eres tú. Arrasaya masiri kisaya tikirindiri kisiri kisaya makanda. Sí, Señor, venga, precioso Dios santo y poderoso, bautizando a cada uno, sumergiendo a cada uno, rakasaya masaya. Y caracontoro cosoyo mi kandari kasiri miseyari kasaya makanda. Ira kandari kasiri mesayari kasaya tikirindi. Sumerja, 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 Espíritu Santo de Dios. Sumerja con su presencia gloriosa a cada persona, Padre. A cada persona, Señor eterno, maravilloso, no solo de los que estamos aquí, sino también de los que están recibiendo a través de las redes, Padre. Oh, precioso Dios, ahí donde está cada uno, Señor eterno, maravilloso, venga ese bautismo divino sobre cada uno, precioso Dios santo y poderoso, y clamamos a usted, Señor,
para que fluya la señal de la lengua, precioso Dios santo y poderoso en cada vida, Padre. Oh, precioso Dios, venga vivificando las vidas, Señor eterno maravilloso, así como aquella vez, Señor eterno maravilloso. Usted no ocupó que nadie pusiera las manos sobre mi cabeza, Señor, sino que usted vino poderosamente sobre mi vida, deshaciendo, Señor, el miedo, deshaciendo el temor que tenía, Señor eterno maravilloso, deshaciendo los traumas, deshaciendo los desequilibrios, Padre, deshaciendo, Señor eterno maravilloso, santo y poderoso Dios, la inseguridad, Padre. Usted vino a libertarme, Señor eterno maravilloso, y yo clamo a usted, Señor, para que usted imparta ahora, precioso Dios santo y poderoso, a cada uno, Señor. Precioso Dios, ese mismo bautismo, Padre, deshaciendo todo miedo, toda clase de miedos, Padre, ahora se queman, se desintegran, se desbaratan por el fuego consumidor de su espíritu, Padre. Oh, precioso Dios santo y poderoso, yo puedo ver lo que usted está haciendo, maravilloso Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, por posarse en cada cabeza, Padre. Gracias, precioso Rey Santo y poderoso Dios. Venga usted dando convicción, precioso Dios santo y poderoso, traiga el redargüimiento, precioso Dios, traiga el arrepentimiento, precioso Dios santo y poderoso, que da lugar, Señora, que su perdón fluya en cada vida, en cada ser, mi Dios eterno, santo y poderoso Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos todo, y así lo recibimos dándole muchas, pero muchas gracias por su amor eterno, su amor divino, Señor, y lo que usted empezó esta noche, Señor, siga obrando en ellos, Señor, bendito Dios santo y poderoso Rey, que aún en tu sueño, Señor, siga ministrando a cada persona, a cada vida, a cada ser, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos todo, cancelamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo todo lo que quiera venir a estorbar, que se cumpla su buena, santa y perfecta voluntad, y venimos declarándonos libres, precioso Dios santo y poderoso, para recibir todo lo que usted tiene para nosotros, Señor. Precioso Espíritu Santo de Dios, gracias Señor, gracias por su visitación, gracias Señor por el bautismo que usted ha dado, gracias precioso Dios Santo y poderoso Rey, gracias infinitamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Pues que el Señor me los bendiga a todos y cada uno, que siga obrando gloriosamente en sus vidas, en el nombre de Jesús, bendecidos mis hermanos.